Buenas noches a todos. Como saben, mi nombre es Ana María Redondo, yo soy vocal de la Junta Directiva de Asorreuma y hago parte del Comité de Educación de la Asociación Colombiana de Reumatología. Nuevamente les damos la bienvenida al caso interinstitucional de reumatología. Estamos muy felices por el resultado que ha tenido la presentación por streaming de estos casos. Hemos tenido una acogida muy grande con todos los reumatólogos del país. Es una actividad que antiguamente se hacía únicamente para los reumatólogos de Bogotá y afortunadamente a raíz de esta contingencia y del uso de la tecnología hemos podido generalizarla. Hoy tenemos un caso clínico a cargo del Servicio de Reumatología del Hospital Militar Central. Lo va a presentar el doctor Edwin Acosta, que es residente de primer año de reumatología. Estará en la discusión con el doctor Juan Manuel Bello, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Militar Central. Tenemos como invitada a la doctora Carolina Sánchez, quien es gastroenteróloga del Servicio del Hospital Militar Central, quien va a enriquecer esta discusión con toda seguridad. Les pido el favor de que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagados para que tengamos una mejor conexión durante el caso. Al final del caso se van a contestar todas sus preguntas. Si tienen comentarios pueden hacerlos con toda libertad. Vamos a estar pendientes a través del chat de la aplicación. Ustedes pueden escribir sus comentarios y sus preguntas. Y al final el doctor Edwin, el doctor Bello y la doctora Carolina van a estar contestando todas sus dudas. Les agradezco nuevamente por conectarse. Esperemos que sea de mucho provecho esta reunión. Estoy segura que sí. Entonces los dejo en compañía del doctor Edwin, quien va a hacer la presentación del caso. Bueno, buenas noches para todos. Me place estar acá presente el día de hoy con todos ustedes. Gracias de antemano a la doctora Ana María por la presentación. Hoy traemos un nuevo caso interinstitucional, un caso interesante. Se trata de un paciente masculino de 65 años de edad, natural de La Dorada Caldas, procedente de Villavicencio. Está casado, vive con su esposa, es pensionado, tiene lateralidad derecha. El motivo de consulta inicial de este paciente al hospital local de Villavicencio fue la pérdida de peso. Es un cuadro clínico caracterizado de una evolución de 5 meses en el cual el paciente refiere una pérdida de 20 kilogramos de peso asociada a deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, hiporexia y astenia. Como antecedente de importancia, el paciente es hipertenso, es un paciente diabético tipo 2 de reciente diagnóstico, tratado con enalapril 20 miligramos 2 veces al día, metformina 850 miligramos 2 veces al día, tuvo un trauma en la rodilla derecha, motivo por el cual requirió manejo quirúrgico. Fue fumador pesado, nunca ha estado hospitalizado y como antecedente familiar de importancia, el paciente refiere que tuvo un hermano con SEA gástrico, quien falleció. A la revisión por sistema, encontramos un paciente que nos refiere un dolor de cabeza generalizado de intensidad 5/10 que mejoraba con AINES, asociado a una visión borrosa. A nivel cardiopulmonar, encontramos en la revisión por sistema de este paciente que refería una dificultad respiratoria al momento de hacer ejercicio para una disnea clase 1. El resto de la revisión por sistema estaba dentro de parámetros normales. Al examen físico encontramos unos signos vitales dentro de parámetros normales. Encontrábamos unas mucosas húmedas con unas escleras histéricas, no había adenomegalias a nivel cervical. A nivel cardiopulmonar estaba el paciente dentro de rangos normales. Al abdomen encontramos un abdomen blando, no doloroso a la palpación, depresible, no se encontraban masas, no había megalias. Las extremidades estaban simétricas, hipotróficas, no había la presencia de edemas. Neurológicamente el paciente estaba o no presentaba ningún tipo de alteración. Por este motivo, al consultar al hospital de Villavicencio, el día mayo, al paciente le solicitan una analítica. En esta analítica, como podemos ver, encontramos alterada la glicemia en ayuna, la hemoglobina glicosilada, también encontramos unas transaminasas elevadas, una fosfatasa alcalina, y encontramos una bilirrubina total elevada para un patrón colestásico a expensas de la directa. En ese momento le realizaron al paciente también unas amilasas que dieron ligeramente elevadas, una lipasa elevada y un antígeno, un CA19-9 positivo. Motivo por el cual a este paciente se le realiza una endoscopia. Esta endoscopia fue realizada el 20 de junio
y lo que reporta es una gastritis erosiva crónica con positividad para el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori fue tratado con triconjugado. La muestra, la patología no mostró ningún tipo de malignidad. También en esa misma fecha realizan una colonoscopia total, la cual reporta hemorroides grado 1 sin signo de malignidad, motivo por el cual el paciente llevaba una ecografía el día 19 de julio, una ecografía de abdomen total en donde evidencian una esteatosis hepática grado 1, evidencian barro en la vesícula biliar y un aumento del tamaño del páncreas. Realizan una tomografía en este paciente el día 22 de julio de abdomen total contrastado y evidencian nuevamente una esteatosis hepática grado 1 con un aumento del tamaño del páncreas, un páncreas como podemos ver en la imagen en forma de salchicha. Toman una radiografía del paciente, pues el antecedente de fumador, y es una radiografía como podemos ver a grosso modo dentro de parámetros normales. El día 31 de agosto realizan una colangioresonancia. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de fotografías impresas que logramos conseguir de Villavicencio, la cual no son de buena calidad, pero fueron reportadas por radiólogos de Villavicencio como que el paciente tenía signos de colangiocarcinoma y que se tenía que hacer un diagnóstico diferencial con una neoplasia de páncreas. ¿Qué teníamos entonces hasta acá con este paciente? Teníamos un paciente que tenía un síndrome de pérdida de peso, una diarrea crónica, una hiperbilirrubinemia con patrón colestásico, un colangiocarcinoma distal versus un tumor de cabeza de páncreas. La primera hospitalización, el paciente llega a nuestra institución, al Hospital Militar, el día 12 de septiembre, es valorado en consulta externa por gastroenterología, quien revisa todos los paraclínicos de Villavicencio y considera que el paciente debe ser valorado por cirugía hepatobiliar. Conjuntamente, entre los dos, determinan que se debe realizar en esta paciente nuevos estudios contrastados y de extensión, una endosonografía, y de acuerdo al resultado de esto se va a determinar si el paciente va a hacer manejo quirúrgico o manejo médico. Para este momento también se solicita la valoración por cirugía general, medicina interna para adecuar las patologías hipertensivas y diabetes. Hacemos los siguientes diagnósticos en nuestro hospital. Un colangiocarcinoma distal versus un tumor de cabeza de páncreas, un síndrome constitucional, una diabetes de reciente diagnóstico. Tomamos unos paraclínicos iniciales en los cuales vemos hemogramas dentro de rangos normales. Aquí ya la glicemia y la hemoglobina glicosilada se habían normalizado, pero las transaminasas y la fosfatasa alcalina persistían igual, persistía el mismo patrón colestásico y habíamos realizado un BDRL, un BK seriado, una toxina para Clostridium difficile A y B, debido a la diarrea que presentaba el paciente y un HIV que dieron dentro de parámetros normales. Una tomografía que se ordenó del hospital el día 12 de septiembre, lo cual en esta tomografía lo que nos evidencia es una reducción del tamaño de la vesícula. Al parecer hay un engrosamiento de las paredes y consideran que está cursando con un proceso inflamatorio crónico. El reporte de la resonancia magnética de abdomen llega el 16 de septiembre. Aquí nos dicen, bueno, tiene signos claros típicos de una colecistitis crónica, no hay evidencias en la vesícula de cálculo y encuentran un páncreas dentro de parámetros normales. La econdoscopia solicitada por gastroenterología es realizada el día 16 de septiembre. Esto reporta un parénquima pancreático con lobulaciones en todos los segmentos. Hay unas lesiones de más o menos 2 milímetros calcificadas, unas lesiones acústicas y en bandas hiperecogénicas en la cabeza del páncreas. Encuentran una lesión sólida de bordes mal definidos de 3.3 centímetros por 4 centímetros con un colédoco de 8 milímetros para un reporte de una pancreatitis crónica y una lesión sólida. ¿Qué tratamiento le estábamos dando nosotros a este paciente en este momento? En este momento el paciente estaba recibiendo solución salina normal 60 cc hora, omeprazol 40 miligramos hora, estaba con la metformina, el enalapril y se le había adicionado hidroclorotiazida 25 miligramos al día. El día 17 de septiembre el paciente es llevado a junta quirúrgica por gastroenterología. Ellos analizan el caso y consideran que este paciente puede estar cursando con una pancreatitis autoinmune, deciden solicitar una IgG4 sérica. Si esta sale positiva, ellos iban a realizar una prueba terapéutica con corticoides. Si salía negativa, pues se realizaría al paciente una endoscopia Spyglass para seguir estudiando la lesión. Se ordenaría en esta junta también una nueva colangioresonancia y una resonancia de páncreas. ¿Qué tenemos con este paciente entonces a este momento? Tenemos un paciente que ha sido valorado por medicina interna, quien ajustó tratamiento para sus patologías de base y ordenó egreso el mismo día 15 de septiembre. Gastroenterología realizó la solicitud de los subtipos de inmunoglobulina, solicitó la resonancia, la colangioresonancia, y el día 16 ordena egreso de nuestro hospital. Es revalorado por cirugía general, cirugía hepatobiliar, consideran el mismo concepto de gastroenterología, y el día 19 el paciente se le ordena
egreso del hospital con omeprazol. Segunda hospitalización del paciente. La segunda hospitalización del paciente fue el día 7 de octubre. El paciente llega nuevamente a consulta externa, a cirugía hepatobiliar, quien ve el deterioro progresivo del paciente cada vez comprometido más y decide realizar las imágenes que se habían solicitado en la Junta. Por ese motivo lo hospitalizó. Realiza nuevamente una resonancia magnética de abdomen en la cual nuevamente se reportan unos signos de colecistitis crónica y no hay alteraciones a nivel del páncreas. Se toma una colangioresonancia en el hospital. Esta colangioresonancia lo que mostró fue hallazgo subjetivo de una colecistitis crónica. El día 9 de octubre ordenamos el egreso del paciente nuevamente con los siguientes diagnósticos: un colangiocarcinoma distal versus un tumor de la cabeza del páncreas, una pancreatitis autoinmune, un síndrome constitucional y una diabetes mellitus tipo 2. Para el día 24 al día 27 llegan los reportes de las subclases de inmunoglobulina G, en la cual encontramos una inmunoglobulina G4 mayor a 3.32 para un rango de 0.03 a 0.086, perdón. Es valorada, como mencioné, por cirugía hepatobiliar, gastroenterología, y considera que este paciente definitivamente no está cumpliendo criterios de Hisor para una pancreatitis autoinmune, motivo por el cual el día 30 de octubre el paciente se decide reunir cirugía general, gastroenterología, cirugía hepatobiliar y hacer una nueva junta. ¿Qué tienen en esa junta? Analizan el caso y ellos son claros en decir: tenemos un paciente con un síndrome constitucional, el cual está perdiendo peso de manera significativa, tiene una neoplasia pancreática por imágenes, una ecografía inicial de Villavicencio que resultó positiva, un CA19, 9 positivo, una ecoendoscopia que lamentablemente cuando se intentó tomar la biopsia por este procedimiento fue fallida o inadecuada. Teníamos unos niveles elevados de IgG4, lo cual no se cumplió criterio de Hisor, por tal motivo no se dio tratamiento con glucocorticoides. Se definió en ese momento realizarle un PET scan al paciente. Este PET fue reportado el día 6 de diciembre del 2019 y lo que muestra es una captación difusa en el páncreas. Muestra también a nivel de la cabeza del paciente unas lesiones infiltrativas de carácter. Tampoco se puede descartar por este procedimiento que la infiltración sea gas primaria o sea secundaria. Y aparte de esto encuentran unas adenopatías sufra o infradiafragmáticas también de características malignas a nivel pulmonar. Por esto le realizaron al paciente una tomografía cerebral simple el día 17 de diciembre, la cual reportó dentro de parámetros normales para la edad, al mismo tiempo que realizaban un TAC de cuello, el cual no se encontró masas ni adenopatías cervicales, pero incidentalmente se encontraron con un nódulo sospechoso a nivel del pulmón derecho, motivo por el cual deciden realizar una nueva radiografía, en lo cual encuentran unos infiltrados intersticiales finos en ambos campos pulmonares, un enfisema subcutáneo de tejidos blandos. Deciden realizar una tomografía. Esta tomografía muestra imágenes en vidrio esmerilados, unos nódulos muy espiculados de halos periféricos. Ellos consideran para este momento que puede ser sospechoso una metástasis. Otro TAC de abdomen que se le realiza el 19 de diciembre, que lo que concluye es una arteriosclerosis como una arteriosclerosis aortoiliaca, y incidentalmente encuentran una próstata levemente aumentada de tamaño. Entonces, el 21 de diciembre se reúne gastroenterología, cirugía oncológica, hemato-oncológica, cirugía hepatobiliar, y consideran que, pues, debido a los hallazgos que están encontrando en las imágenes del tórax, deben presentar el paciente a cirugía de tórax para ver si esta especialidad puede realizar una toma de biopsia de esta lesión. El día 23 lo ve cirugía de tórax. Cirugía de tórax considera que sí, que se puede llevar el paciente a realizar una biopsia por mediastinoscopia. El paciente tolera el procedimiento. El día 24 de diciembre se le da egreso con los siguientes diagnósticos: un colangiocarcinoma distal versus un tumor de cabeza de páncreas, una pancreatitis autoinmune que no cumple criterio de Hisor, una insuficiencia pancreática crónica, una diarrea crónica, un síndrome constitucional y una diabetes mellitus tipo 2. Cuarta hospitalización del paciente. El paciente vuelve el día 13 del presente año, de enero, a medicina interna por un cuadro de 3 días de evolución, dificultad para respirar, asociado a tos productiva y fiebre. Toman un hemograma. En ese hemograma encuentran leucocitosis con neutrofilia marcada y en la imagen encuentran un ensanchamiento mediastinal que no permite ver masas ni adenopatía. También ven una lesión a nivel del ápice del pulmón y unos infiltrados en la base del pulmón. Consideran que el paciente está cursando con una neumonía, motivo por el cual le realizan un TAP. En este TAP lo que evidenciamos son lesiones plurales en el hemitórax derecho, con imágenes parecidas a las anteriores en vidrios esmerilados, con diversas opacidades. ¿Qué teníamos para este momento? Teníamos un paciente que se le había hecho un diagnóstico de una neumonía, que se le había iniciado claritromicina con tazocin por 10 días, que la TAP fue valorada el día 14 por cirugía de tórax, quien considera que tiene un empiema atadicado. Este empiema
fue llevado a cirugía el día 15, se le hace un drenaje del empiema con decorticación derecha por toracoscopia. Debido a la mala evolución post procedimiento, el paciente termina en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio vasopresores. El día 20 de enero llega un reporte de un cultivo que reporta una Salmonella Grus multisensible. Nos interconsultan el día 21 al área de reumatología, el paciente estando en cuidados intensivos. El día 25, valorado por infectología, quien desescalona tratamiento, inicia ceftriaxona metronidazol y se da tratamiento por 20 días. En este proceso del 25 al 26, el paciente persiste en regulares condiciones, con acidosis mixta, motivo por el cual es valorado nuevamente por cirugía de tórax. Cirugía de tórax considera que está cursando con una fístula alveolo pulmonar, decide realizar unas rafias de esta fístula. El paciente tiene una buena evolución. El día 30 de enero, el paciente es trasladado a sala. Nosotros vemos el paciente, como mencionamos, el día 21 a 23, analizamos todo el caso nuevamente, tomamos nuevamente la cantidad de imágenes que tenía el paciente, los paraclínicos, y consideramos que el cuadro no concordaba para hacer un diagnóstico de una enfermedad por IgG4. En este momento decidimos solicitar nuevamente una IgG total y unos subtipos de IgG4, las cuales fueron reportadas el día 27 de enero. Este reporte de una IgG total nos dio 2064 para un rango superior de 1616. Y oh sorpresa, en este reporte nos llega una IgG4 dentro de parámetros normales en comparación con la inmunoglobulina o los reportes que teníamos anteriores. Al mismo tiempo pedimos un perfil serológico. En este perfil serológico, como podemos ver, encontramos los genas negativos, los ANCA fueron negativos, el factor reumatoideo, los antibeta-2-glicoproteínas, pero los ANAS dieron positivo para un patrón homogéneo de 1 en 1280. A este momento también nos llega el reporte de la biopsia del ganglio pulmonar realizada por cirugía de tórax. Entonces, en esta imagen vemos un nódulo pulmonar, un nódulo en el cual se ve una corteza alterada definitivamente porque no podemos ver los folículos linfoides. Entonces, esto es típico cuando hay una alteración a nivel de la estructura de la corteza del nódulo. En esta imagen todo lo que podemos ver son células plasmáticas. Las que vemos en flecha negra son 3 tipos de células plasmáticas, las que quise diferenciar arbitrariamente, pero también vemos unas células de un centro un poco más claro, un núcleo más céntrico en verde, señaladas en verde. Estos corresponden a inmunoblastos realizados por hematocilina y iosina al 10. Al hacer la relación IgG4 por inmunohistoquímica, vemos también cómo el folículo linfoide marca para CD20, mientras que a la periferia o la paracorteza vemos grandes cantidades de células plasmáticas marcando para IgG. Mientras que en la IgG4 ocurre algo similar. Vemos un folículo linfoide un poco sucia la imagen, pero pues se logra visualizar que en el fondo no vemos tantas células plasmáticas, mientras que hacia la periferia marcó grandes cantidades de células plasmáticas para IgG4. Al realizar el coeficiente de proliferación, el KI67, vemos gran cantidad de células plasmáticas, alrededor de 80% de células plasmáticas atípicas. Lo que señalo en amarillo es un tipo de célula plasmática en la cual vemos un núcleo excéntrico con un desplazamiento del citoplasma hacia la periferia. Este es el reporte, nos muestra lo que mencionamos, una inmunohistoquímica con plasmocitos positivos para CD38, CD138, IgG total para mayor del 80%, con una IgG4 mayor al 40%, nódulos marcados para CD20 del linfocito B, un índice de proliferación KI67 para células plasmáticas atípicas alrededor del 80%. Entonces, de acuerdo a esto, ellos consideran que el paciente morfológicamente y por inmunofenotipo está presentando una enfermedad relacionada a IgG4. Nosotros, sin embargo, quedamos con la duda con este paciente, de acuerdo a todo lo que veíamos en las imágenes, al PET, y pedimos nuevamente el concepto de hemato-oncología el día 24. Hemato-oncología lo valora nuevamente y considera que definitivamente el paciente no está cursando con patología neoplásica, porque pues, si esto fuera así, ellos dicen de que el promedio de vida para este paciente alrededor de un año sin tratamiento no fuera tan bueno. Al evaluar ellos el PET nos dicen que el PET te puede dar falsos positivos en el contexto de una pancreatitis crónica en pacientes con autoinmunidad. ¿Qué teníamos nosotros en este momento? Teníamos un paciente que había sido revisado por una serie de especialidades y que todos considerábamos lo mismo, una neoplasia versus autoinmunidad. Aquí cabe resaltar también la participación del grupo de patología, del grupo de radiología, del grupo de laboratorio, de inmunología del hospital, que también hacen parte de todo esto, y los psiquiatras que tuvieron que ver con el paciente, ¿no? Entonces, el día 5 de febrero, nosotros damos egreso al paciente con el siguiente diagnóstico, una enfermedad relacionada con IgG4.
¿Cómo llegamos nosotros a este diagnóstico? ¿Cómo se hizo este enfoque de acuerdo a las diferentes especialidades? Bueno, lo primero que presentó el paciente fue un síndrome de pérdida de peso. Analizamos si esta pérdida de peso era con apetito conservado o con apetito disminuido. En este caso, nosotros teníamos un paciente que presentaba apetito disminuido. Siempre pensamos que el paciente tenía una neoplasia, pero nos tocaba descartar las demás causas que vemos en la imagen. También el paciente había que hacerle el enfoque desde el punto de vista de la diarrea crónica. Al ver la diarrea crónica, nosotros en este paciente miramos las causas orgánicas, nosotros descartamos infecciosas, endocrinas, nos quedamos con la parte maligna, los síndromes malabsortivos, el paciente no tenía enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o colitis ulcerativa, el paciente no tenía porque teníamos una endoscopia y colonoscopia completamente normales. Alimentario no tenía trastornos y medicamentoso, pues no refería al paciente hasta este momento. Tampoco nos refería a causas funcionales debido a que no manifestó síndrome de intestino irritable. Las causas de pérdida de peso voluntario que podíamos pensar en este paciente, de acuerdo, como era un paciente fumador, podíamos pensar que el paciente estuviera cursando con una patología pulmonar que en el tiempo ocasionara la pérdida de peso. Los trastornos gastrointestinales que se descartaron, la malignidad, como ya mencionamos anteriormente, siempre se mantuvo en todo el proceso. La parte neurológica se descartó a nivel endocrino, pues el paciente debutó con una diabetes manejada con metformina. Reumatológico, el paciente no manifestaba patologías como artritis o sarcoidosis que pueden producirnos pérdida de peso, tampoco las causas infecciosas, psiquiátricas, medicamentosas, abuso de sustancias o que el paciente tuviera algún problema social que le ocasionara la pérdida de peso. Entonces pasábamos a analizar la masa que el paciente tenía en páncreas, ¿cierto? Al analizar esta masa que el paciente tenía en páncreas, nosotros debíamos mirar si la masa era quística o sólida. ¿Qué teníamos nosotros a favor de la sólida? Teníamos una econdoscopia que nos reportó una masa sólida en la cabeza del páncreas. Pero lastimosamente, como mencionamos, la biopsia reportó indeterminada, no pudimos saber en ese momento qué tipo de infiltrados tenía en esta lesión. Entonces, ¿qué teníamos en el paciente? Teníamos un paciente que estaba perdiendo peso, que había hecho una elevación del CA19-9, que tenía una insuficiencia exocrina y tenía una masa en el páncreas que aparecía y desaparecía de las imágenes. Entonces, evaluamos el rendimiento diagnóstico del CA19-9, que es un antígeno carbohidratado, cialolactosa, N-fucopentosa 2, que tiene un punto de corte de 37, con una sensibilidad del 72%, una especificidad del 68%. Los niveles superiores a 300 unidades son muy sugestivos de patología tumoral y su utilidad, su mayor utilidad o su principal utilidad está en el seguimiento y en el pronóstico de los pacientes que tienen cáncer. ¿Dónde lo vamos a encontrar elevado? Como podemos ver acá, en CA de páncreas, en tumores de vía biliar y en pulmón, que fueron 3 órganos que en nuestro caso pues, se vieron comprometidos. Pero también hay patologías benignas en que el CA19-9 se puede elevar como la pancreatitis aguda, la colitiasis y las enfermedades autoinmunes. Evaluamos el caso de la insuficiencia exocrina en el paciente y vemos que el paciente pues, no presentaba una falla enzimática, no presentaba esteatorrea, el dolor abdominal, el paciente siempre lo refirió de una manera difusa, lo único que tenía era la pérdida de peso. ¿Y qué causa una insuficiencia exocrina? Lo que nos las puede causar es una pancreatitis autoinmune, una fibrosis quística, que el paciente tuviera un procedimiento quirúrgico a nivel gástrico o pancreático, que tuviera cálculo o alguna obstrucción pancreática, una hemocromatosis o un síndrome de Solir-Ellison. Entonces nos quedábamos con un diagnóstico de pancreatitis crónica que en el tiempo nos pudiera estar desencadenando una pancreatitis autoinmune. ¿Qué aplicábamos acá? Aquí aplicábamos la pancreatitis, aplicábamos la sigla TIGAR-O, que lo que maneja es la causa tóxica. En este paciente, pues, veíamos que el paciente era fumador. Cuando seguimos reinterrogando más al paciente, nos dimos cuenta que el paciente también era bebedor, tomaba licor viernes, sábado y domingo hasta la ebriedad y era consumidor de tramadol crónico. Entonces, esto fue a lo último del caso que el paciente refirió a esto. Entonces, podíamos tener una causa tóxica metabólica que nos estuviera desencadenando una pancreatitis crónica. La parte autoinmune, como le dije, este paciente nunca presentó síndrome seco, los genes fueron negativos como para pensar que un Sjögren nos estuviera diciendo eso. Aparte era un paciente masculino. La recurrencia pues no encajaba en el paciente y la parte obstructiva, como ya mencioné, los tumores, entonces nos quedaban estas 3 causas posibles de pancreatitis crónica. Para pensar en una pancreatitis autoinmune, nosotros las clasificamos en tipo 1, tipo 2. La pancreatitis tipo 1 se caracteriza porque es una pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica en la cual vas a encontrar una elevación de la IgG sérica superior al 80% o 2 veces por encima del límite superior. También, como encontramos en este paciente, suele confundir con tumores pancreáticos y va a haber un compromiso extrahepático. Pese a que ahora podemos mencionar eso, en el momento que analizamos este paciente con esto, el paciente no presentaba el compromiso extrahepático. Tampoco teníamos el infiltrado linfoplasmocitario para pensar en eso. Nos quedaba pensar en una pancreatitis tipo 2, pero esta pancreatitis es más de origen ductal, central y idiopática.
se localiza más que todo en el páncreas. Los niveles de IgG4 son normales y está asociado a patologías inflamatorias. El paciente jamás nos refirió a esto. ¿Qué teníamos entonces por clínica? Teníamos un paciente que estaba perdiendo peso, que estaba haciendo una insuficiencia pancreática, que tenía una posible pancreatitis aguda enmascarada, porque pues ya mencionamos que el paciente consumía tramadol, entonces esto podía enmascarar el cuadro del dolor abdominal, que muchos de estos pacientes terminan presentando un dolor leve o no presentar dolor abdominal y que tenía una ictericia obstructiva. ¿Qué encontramos a nivel radiológico en estos pacientes? Lo encontramos es un páncreas en forma de salchicha, alrededor del 41 al 60% de los pacientes, alteraciones en los ductos pancreáticos y en el conducto biliar, que pueden ser dilatación o estenosis, e encontramos una masa focal en el 38% de los pacientes. En ese momento se aplicaron los criterios de Hirschhorn. Lo que vemos acá son los criterios de Hirschhorn. La histología, la parte radiológica, serológica, que esté comprometiendo otros órganos y que tenga respuesta a los glucocorticoides. Definitivamente nosotros no pudimos aplicar estos criterios porque no teníamos el infiltrado linfoplasmocitario. Las imágenes, pues encontramos los aumentos de la glándula, la serología estaba elevada, los niveles séricos de IgG4. Para el momento cuando se revisó este paciente no tenía compromiso de órganos extrahepáticos. Posteriormente fue que aparecieron las enopatías mediastinales, por ende no se le hizo la terapia con glucocorticoides. ¿Qué teníamos entonces? Un paciente con una pancreatitis autoinmune, con una pancreatitis crónica, que había elevado la IgG4, que la IgG4 posterior se normalizó, cumpliendo criterios incompletos de Hirschhorn, con una biopsia que nos reportaba una enfermedad relacionada por IgG4. ¿Qué es la enfermedad relacionada por IgG4? La enfermedad relacionada por IgG4 es una enfermedad en la cual la inmunoglobulina 4 es la desencadenante del proceso fisiopatológico. Ella puede comprometer cualquier órgano de nuestra anatomía. Y estos órganos pueden ir sencillamente desde una meningitis hasta una inflamación de los nódulos, de los ganglios linfáticos. En este caso, el paciente comprometió nuestro páncreas, nuestra vía biliar del paciente, también comprometió pulmón, inclusive hubo unas lesiones que dieron posiblemente metástasis a cabeza. Por definición, es un proceso inflamatorio en el cual vamos a encontrar una fibrosis del órgano, la van a encontrar en los artículos, en las revisiones, como una fibrosis esclerosante del órgano. No todos los pacientes elevan la inmunoglobulina G4, se menciona al 30 al 40% de los pacientes, y lo característico que lo hemos venido mencionando, la presencia de células plasmáticas marcadas para IgG4. Epidemiológicamente es una enfermedad que ha variado mucho, es una enfermedad muy reciente, tiene 15, 20 años, es nueva. Por ende, la epidemiología que tenemos actualmente proviene de países asiáticos como Japón, en el cual es muy claro en decir que la enfermedad ocurre más en hombres que en mujeres, en una relación 1:.8. La prevalencia en Japón para el año 2012 estaba entre 2.63 a 10 casos por millones de habitantes, la incidencia era de 336 a 1.300 casos nuevos por año, y la edad promedio de presentación en los hombres es de 58.8 años. ¿Y qué sabemos actualmente nosotros de la inmunoglobulina Ig4? La inmunoglobulina G se ha subclasificado en inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4. Cada una tiene sus características y de acuerdo a su frecuencia es que se le ha dado este nombre. En el caso de la inmunoglobulina Ig4 tiene unas características particulares, no fija el complemento, no activa el C1q, se une de manera muy débil al receptor Fc gamma 1 y tiene una propiedad que es biespecífica. Esta propiedad biespecífica es conferida por lo que vemos aquí, intercambio del brazo FAC. Vemos aquí la estructura de una inmunoglobulina, cadenas pesadas, cadenas ligeras, regiones variables, regiones constantes, y los puentes de sulfuro. Estos puentes de sulfuro en todas este tipo de inmunoglobulina son muy parecidos. La que cambia es la IgG4, como vemos. La IG1 a la IG3 tienen en su estructura cisteína, prolina, cisteína. A la IG4 se le cambia una prolina por un grupo serina. Y esto es lo que le confiere a la inmunoglobulina la capacidad de reconocer dos tipos de antígenos al mismo tiempo. Por eso la inmunoglobulina Ig4 se ha relacionado mucho con enfermedades crónicas en el tiempo. Aparte de esto que les estaba mencionando, que terminamos formando prácticamente una hemoglobina, dos hemoglobinas con dos brazos prácticamente que pueden recibir dos antígenos, también la inmunoglobulina G4 se puede unir a la fracción cristalizable de otra inmunoglobulina, antagonizando el receptor y produciendo alteraciones en los componentes de la otra inmunoglobulina. También se une a la IgM pentamérica por la región FAC, forma inmunocomplejo y puede desencadenar autoinmunidad. También bloquea o estimula el receptor Fc, lo cual hace corriente abajo de la célula que se limite la cascada proinflamatoria a nivel de nuestro organismo. Fisiológicamente vamos a encontrar que hay una gran cantidad de teorías o hipótesis de acuerdo a esta enfermedad. Lo que más
queda claro es esta parte que vemos aquí. Vemos cómo las DAN y las PAN pueden ser reconocidos por basófilos o monocitos a través de sus toll-like receptors o de los non-like receptors en el interior de la célula monocítica. Activan el factor crecimiento de células B, el cual a nivel del centro germinal termina activando un linfocito B de nueva clasificación. Sé que todos los que estamos acá conocemos grandes cantidades. Había un linfocito nuevo que salió que se llama linfocito B10 y este tiene la gran capacidad de producir grandes cantidades de interleuquina 10. Y esta interleuquina 10, al parecer, es la que le confiere la característica a la célula plasmática de producir o hacer el cambio hacia inmunoglobulina IG4. Pero no solo esto, también vemos cómo el basófilo libera interleuquina 13, la cual puede estimular el T-helper2, libera interleuquina 5, estimula eosinófilos, se produce mayor infiltración de estos eosinófilos en el tejido, al mismo tiempo que la reacción dominante en esta imagen es el TH, o sea, tenemos un B que es dependiente de T-helper2. Esto produce también maduración de los linfocitos TNAI, los que terminan produciendo interleuquina 21, interleuquina 6, interleuquina 21, terminan estimulando las células T foliculares, que también terminan estimulando más células B, y estas terminan produciendo más células plasmáticas con mayor cantidad de inmunoglobulina G. Al mismo tiempo, como les mencioné, los T reguladores liberando grandes cantidades de interleuquina 10. Para producirnos así en esta imagen, como vemos, la célula plasmática libera grandes cantidades, ataca fibroblastos, produce fibrosis. Al producir esta fibrosis, lo que hace es desencadenar una respuesta proinflamatoria a la que viajan diferentes tipos de interleuquina y diferentes tipos de células, llevando al paciente muchas veces al fallo del órgano. ¿Qué tenemos actualmente hoy al día para hacer el diagnóstico de la enfermedad de IgG relacionada con IgG4? Anteriormente hablábamos de los criterios del 2008 de Japón, del 2011. Hoy tenemos estos criterios que salieron en el 2019, el 3 de diciembre del año pasado. Y ellos nos dicen, bueno, lo primero que vamos a analizar es si el paciente tiene criterios de ingreso. Entonces miramos la clínica o las imágenes del paciente, el compromiso del órgano típico, la patogenia, como lo mostré anteriormente en las imágenes, y el compromiso histopatológico, que tengamos infiltración de células plasmáticas. Si esto está así, nosotros vamos a pasar inmediatamente a hacerle criterios de inclusión al paciente. Lo que aplicamos son los criterios de exclusión. Entonces, estos criterios se han clasificado en clínicos, serológicos, radiológicos, patológicos y de diagnóstico. Los pacientes con IgG4 en esta clasificación se han caracterizado por no presentar fiebre. Entonces, si el paciente tiene fiebre, definitivamente está excluido de estos criterios. Si no responde a los esteroides, también. En el caso de nuestro paciente, a nivel serológico, nos dimos cuenta que tenía unos ANCAS negativos, unos ENAs negativos y que nunca presentó leucopenia o trombocitopenia. O sea, seguía el paciente entrando en los criterios. Radiológicamente, hay que llenarse de razones, de motivos, para saber diferenciar entre un tumor maligno o proceso infeccioso. A nivel patológico es algo similar. Hay que descartar definitivamente una patología maligna y que tenga diagnósticos conocidos como una enfermedad de Castleman multicéntrica, que es una enfermedad que también cursa con elevación de la inmunoglobulina IgG4 y hay una alteración de nódulos a nivel del cuero cabelludo y del cuello. Que tenga el paciente un Crohn o que tenga una colitis ulcerosa o que tenga tiroiditis. Si no tiene nada de esto, nosotros aplicamos los criterios de inclusión. En el caso de nuestro paciente, inmediatamente veíamos acá la inmunohistoquímica y nos daba un reporte de 14 puntos, una inmunoglobulina IgG4 por encima del 40%. También nuestro paciente tuvo una IgG4 sérica elevada que nos daría 6 puntos para un total de 20, un límite de 2 a 5 veces por el límite superior normal. Y nos aparecía el compromiso del órgano, que era el páncreas, que nos daba 19 puntos para un total de 39 puntos. Con estos nuevos criterios tenemos una sensibilidad del 86% y una especificidad del 99%. Con más de 20 puntos hacemos el diagnóstico de una enfermedad para IgG4. ¿Qué tratamiento tenemos actualmente para esta enfermedad nosotros? Bueno, la piedra angular de estos tratamientos son los glucocorticoides y lo vamos a iniciar, qué pena, lo vamos a iniciar a dosis altas. Generalmente hablan de dosis de 0.5 a 1 miligramo día. Vamos a manejar dosis de 40 a 50 miligramos en estos pacientes durante 4 semanas. Podemos titular, hay polémica en esto entre los japoneses y los europeos, dicen que se puede titular de a 10 miligramos cada 2 semanas o a 5 miligramos cada 2 semanas. ¿En qué momento vamos a retirar el tratamiento? Eso también es polémica actualmente. Lo que sí se sabe es que el uso de glucocorticoides en periodos prolongados en estos pacientes terminan produciendo todos los efectos adversos de los glucocorticoides. Muchas veces también tenemos resistencia al uso de glucocorticoides y por ende entran todas estas moléculas que vemos acá que son ahorradores de glucocorticoides. Y la mayoría de estudios que vemos comparando glucocorticoides con glucocorticoides y un ahorrador de glucocorticoides. Por esta parte veo
y coloco el rituximab, que también ha generado polémica en la parte asiática, debido a que ellos no tienen autorizado el rituximab para el uso de la enfermedad. La otra parte que hay que mencionar del rituximab es que muchas de las especialidades no tienen la experiencia en el manejo de esta molécula, entonces están muy reacios a utilizarla. Pero lo que sí es claro es que con la fisiopatología que les acabo de mencionar, del compromiso del linfocito B, el rituximab está jugando un papel muy importante, como vamos a ver en los siguientes artículos. Este es un metaanálisis en el cual se tomaron 285 estudios, de los cuales terminaron con 14 para un total de 1.669 pacientes, y que analizaron el uso de glucocorticoides asociado a ahorradores de glucocorticoides, solo el rituximab como terapia de mantenimiento. Y como vemos, tenemos un OR en la mayoría de los tratamientos a favor del paciente, siendo que en este caso vemos que el OR va de 0.01 a 1.63. Entonces aquí nos genera la duda, seguramente hubo una muestra muy pequeña en este grupo, quedándonos con la parte o el que más se resalta, en este caso, el glucocorticoide como ahorradores de glucocorticoides, que es lo que impactaría más en los pacientes. En el caso de la tasa de remisión, vemos cómo ellos evalúan también el uso de glucocorticoides con ahorradores, glucocorticoides rituximab, glucocorticoides solo, el rituximab en monoterapia, los ahorradores en monoterapia, y nos damos cuenta que aquí todo al parecer cambia. Aquí la tasa de remisión se manejó con los ahorradores de glucocorticoides. Este otro estudio, un ensayo clínico, ambos estudios son de este año, salieron en febrero, lo que quiere decir que esta enfermedad está impactando en el mundo, se están empezando a hacer definitivamente estudios, se está prestando más atención a esta enfermedad. Esto es un ensayo clínico en el cual se compara la monoterapia con glucocorticoides versus la terapia con glucocorticoides más leflunomida, en lo cual ellos lo que consideran es la tasa de sobrevida, y se dan cuenta que al analizar a 12 meses este estudio, a los pacientes que le dan glucocorticoides con leflunomida, tenían un porcentaje menos de recaída y mayor de sobrevida. En esta imagen vemos cómo la dosis de glucoesteroides disminuye al momento que estamos utilizando la leflunomida. Entonces esto favorece al paciente y favorece a que el paciente no nos tenga o nos presente mayores efectos adversos. En la imagen de la dosis acumulada de glucocorticoides, obviamente también al utilizar leflunomida como ahorrador de glucocorticoides, las dosis acumulativas de glucocorticoides disminuyen en un periodo de 12 meses, evidenciando menores efectos adversos. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día en Colombia de esto? Nosotros no tenemos grandes estudios, grandes ensayos o grandes estudios de prevalencia, pero sí se han hecho estos estudios, como pues lo hizo la Universidad, una pancreatitis autoinmune del 2014 reportada en la revista colombiana de reumatología por grupos investigativos de médicos internistas de la Universidad Javeriana y reumatólogos. También tenemos de la Universidad del Valle, reportaron una dacryoadenitis en una adolescente afrodescendiente. Tenemos este estudio también del 2017, en donde fue hecho en un hospital de Envigado, en asocio con la Clínica Mayo de Florida, que es una de las clínicas que más investiga este tipo de patología. Tenemos a nivel de la Universidad ICESI y la Fundación Valle de Cali, la Universidad Valle de Lili, la Fundación Valle de Lili. El grupo de patología también reportó ahora al 2018 una serie de imágenes de varios casos de pacientes con enfermedad relacionada con IgG4. Nosotros en nuestro hospital tenemos esta publicación en el cual tuvimos un paciente que presentó resistencia al tratamiento con un glucocorticoide, un paciente con una paquimeningitis que inició con un cuadro de convulsiones, que llevaba en el tiempo tratándose con esteroides y presentaba ya la fascia cuchinoide, osteoporosis, un deterioro progresivo. A este paciente se le inició tratamiento por vía parenteral con metrotesate a dosis de 25 miligramos subcutáneo por 6 meses semanal, y este paciente completamente mejoría de esta patología. Este es nuestro paciente, quien autoriza esta imagen el día de hoy. Este es nuestro paciente al día de abril. Este es nuestro paciente al día 5 de febrero, cuando le dimos salida. Como pueden ver, es una enfermedad muy devastadora, muy agresiva. Como conclusión, es una enfermedad de difícil diagnóstico, una enfermedad huérfana que tiene 1000 caras, lo cual a cada médico, a cada especialidad que se enfrente a ella va a ser un reto. Entonces, por ende, este paciente debe ser siempre manejado por un grupo interdisciplinario. Vamos a seguir generando conciencia con esta charla el día de hoy de que esta enfermedad existe y de que está en Colombia también, de que hay que estar pendiente, porque muchas veces se pasa por alto, los pacientes terminan en cirugía y pues teniendo esta enfermedad que pues, podemos tener tratamiento. Lo otro es tratar de garantizar un diagnóstico más temprano del paciente. Con esto vamos a evitar una gran cantidad de secuelas en ellos.
Y con esto pues se abre la sesión de preguntas. Doy gracias a todos por la participación. Bueno, muchas gracias, Edwin, por el caso. Me parece que estuvo supremamente interesante. Si alguien tiene preguntas, las pueden escribir por el chat del GoToMeeting. Si tienen comentarios, felicitaciones, cualquier cosa que quieran escribir a través del chat, el doctor Edwin y el doctor Juan Manuel estarán atentos a contestar. Edwin, el doctor Sergio Mora pregunta, el conglomerado ganglionar, si no tuviese tinción de IgG4, ¿qué características histológicas tenía de enfermedad IgG4? No le escuché bien, doctora. ¿Podría repetirme? El conglomerado ganglionar, si no tuviese tinción de IgG4, ¿qué características histológicas tenía de enfermedad de IgG4? Bueno, cuando vamos a buscar en estos pacientes en el conglomerado del ganglio, lo que siempre vamos a buscar es la marcación de la célula plasmática. En el caso de que él no marque para IgG4 y nos esté marcando para IgG, simplemente por decirlo así, IgG sola, nos generaría más incertidumbre en el diagnóstico, porque para basarnos en el diagnóstico es claro, como vimos en los criterios, de que se necesita la presencia o la marcación de la IgG4 en las células plasmocíticas, en el conglomerado ganglionar. Si no, pues estaríamos enfrentándonos a una duda inmediata como pasó inicialmente en el caso. No sé si con eso puedo responder tu pregunta. Sí, por aquí me preguntan si se excluye el diagnóstico. Sí, es claro que en esos pacientes que presentan leucopenia y trombocitopenia, inmediatamente tú excluyes el diagnóstico, no te vas a hacer los criterios de exclusión según los últimos criterios que reporta ACR o EULAR. No se cuantificó. Por acá también vemos otra pregunta en la que me pregunta si la IgG4 se cuantificó por campo de alta potencia. No se realizó por campo de alta potencia, no se realizó esa evaluación. Sí, al doctor Camilo Vargas pregunta si el patrón es esteriforme. Sí, al parecer, cuando la enfermedad, el grupo de enfermedades que comprometen la IgG4, cuando comprometen algún órgano, casi todas producen la fibrosis del órgano, y lo típico, en este caso que siempre se ha estudiado, la patología que más afecta es el páncreas, se produce una lesión esteriforme. Estamos completamente de acuerdo en eso, doctor Camilo. El compromiso pulmonar no es lo típico de la enfermedad. Pues me hubiera gustado mostrar una diapositiva. Pues lo típico de la enfermedad es la afección de las glándulas lacrimales submaxilares, el compromiso a nivel cerebral. El órgano pulmón no aparece entre los órganos más afectados, pero generalmente cuando se afecta el paciente tiende a consultar por episodios de tos. Es la clínica que presentan. No es que el paciente comience con una dificultad, sino que presenta con una tos crónica como si fuera un paciente focoso. Doctor Sergio Mora, la relación IgG4, pues como vemos en la imagen, o sea, generalmente, como vemos en la biopsia, la relación IgG4 sí se hizo por inmunohistoquímica. Entonces se comparó la IgG marcando para la célula plasmática y la IgG4 marcando para célula plasmática. Entonces la relación sí se hizo. Me pregunta José, ¿cuál sería la mejor herramienta costo efectiva para el seguimiento y determinar modificaciones en el tratamiento en esta patología? José, lo que hoy en día se está hablando, doctor José, de esta patología es un índice. Se está haciendo un índice en el cual este paciente que nosotros tenemos debe volver al hospital para realizar nuevamente un PET, tomografía, nuevamente niveles de inmunoglobulina IG4 sérica. De acuerdo a esto es que uno termina definiendo si retira o no retira el tratamiento, si el tratamiento está haciendo efecto o no en el paciente. Daniel Valencia, el doctor Daniel me pregunta, ¿y a qué se le atribuye la trombocitopenia y la leucopenia en este paciente? No, este paciente en ningún momento tuvo ni trombocitopenia ni leucopenia. Doctor Daniel, no tuvo leucopenia ni trombocitopenia. Doctor Camilo Vargas me ha relacionado por IgG4 como una causa primaria de pancreatitis aguda sin causa clara. Definitivamente es muy difícil porque el cuadro es agudo y como vemos, este es un cuadro en el tiempo, es un cuadro que evoluciona. El paciente no pierde peso, no hace la falla pancreática de manera súbita. Entonces es un cuadro en el tiempo. De todos modos, nos queda la incertidumbre con el paciente por lo que comentamos. Este paciente estaba consumiendo tramadol, que lo negó desde el comienzo. Esto pudo haber enmascarado un cuadro de pancreatitis aguda y que en el tiempo se procesara o terminara con una pancreatitis crónica. El doctor Javier Cajas me pregunta, ¿cómo se asocia esta patología con malignidad hematológica o sólida? Bueno, lo que se ha encontrado en este momento en los diversos estudios es que los japoneses son claros en decir que el paciente que sufre de enfermedad relacionada con IgG4 tiene mayor riesgo de terminar haciendo patologías cancerígenas, tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de terminar con esto.
¿Qué tanto impacta a nivel de hematológico o sólido? Yo creo que con esto pues te respondo esa parte de que pueden terminar con patologías tumorales estos pacientes, pese a que tenga esta enfermedad. La doctora Carolina Sánchez me pregunta, el paciente está muy comprometido, ¿por qué deciden no aplicar rituximab? En este caso nosotros, dado que nuestro paciente estaba en tratamiento con diabetes, con un proceso infeccioso cuando nosotros lo tuvimos, nosotros no decidimos iniciar dosis altas de glucocorticoides, y esto es algo de lo que los artículos mencionan. No hay una dosis estándar, a pesar de que dicen de que se debe iniciar con dosis altas. Hay estudios claros que se puede iniciar con dosis media, inclusive con dosis baja, y estos pacientes responden. Y al parecer esto está relacionado con el compromiso, si es un órgano, si es dos órganos, o tiene más de dos órganos comprometidos. Entonces, en el caso de nuestro paciente, no iniciamos rituximab porque el paciente ha estado respondiendo con la prednisolona a 10 miligramos, ni siquiera con una dosis alta, para tratar de compensar la parte diabética del paciente o infecciosa en este caso. Bueno, por acá tengo otra pregunta del doctor Germán Puertas. ¿Vale la pena el tamizaje para patología hematológica tipo mieloma en el seguimiento de estos pacientes? Sí, nosotros a este paciente también le pedimos una electroforesis de proteínas, se le hizo radiografía de cabeza, tomografía y todo eso, pero esos reportes de estos exámenes salieron negativos, doctor Puertas. Pero sí vale la pena hacerle definitivamente, porque pues a lo que vimos la PEC y todas estas lesiones a nivel de cabeza, nosotros inmediatamente también pensamos que podía ser un mieloma que el paciente tuviera. Por acá el doctor Camilo Vargas me hace una pregunta: ¿se toma como hemograma en citrato para evitar las falsas trombocitopenias? Bueno, ahí sí, profe, me coge un poco fuera del contexto del paciente, pues el hemograma en citrato para evitar las falsas trombocitopenias. Definitivamente este paciente no presentó una trombocitopenia, o sea, nunca presentó trombocitopenia, entonces, no sé. El doctor Sergio Mora nos pregunta la forma de presentación de un ganglio linfoide en IgG4, muy inadvertida. 5 patrones distinguen: multicéntrico, Castleman, enfermedad, hiperplasia folicular reactiva, un patrón de expansión interfolicular, patrón de transformación germinal, patrón de pseudotumorio inflamatorio. Esto parece decir que la positividad para IgG4 está en muchas entidades y no solo. No, sí, estamos completamente de acuerdo, doctor Sergio Mora. La patología puede enmascarar cualquier tipo de patología, ¿no? Cualquier otra entidad, y puede incluso actuar de forma conjunta con estas enfermedades. Entonces, en el caso de la enfermedad de Castleman, es una enfermedad que te puede confundir claramente con una enfermedad relacionada por IgG4, porque igual también presenta elevación y presenta los signos típicos de la IgG4. Y recordar que la IgG4 no es una enfermedad sola, son un espectro de enfermedades en conjunto que pueden presentarse. Inclusive la enfermedad de Castleman creo que a futuro va a terminar encajando en este tipo de patología. Pregunta el doctor Daniel Valencia: ¿qué define la respuesta corticoide? En este momento no hay una respuesta clara a esa pregunta. Lo que se tiene claro de parte de los japoneses es que muchas veces hay que asociar otro tratamiento debido a que los glucocorticoides pueden presentar resistencia, como lo mencioné, en estos pacientes, o pueden producir efectos adversos. Se está creando un índice, como mencioné, hay un índice en el cual se va a evaluar la respuesta a glucocorticoides, se va a evaluar si persiste el paciente con los niveles de IgG4 y las imágenes. Definitivamente este paciente en este caso es candidato a repetirle un PET o una tomografía para ver qué tanto desaparecieron esas lesiones con el tratamiento del esteroide. Pero no hay un punto de corte en que yo te diga, en este momento debemos quitar el esteroide porque el paciente mejoró. Eso va en cada paciente, que lo vamos a ver de manera individual, y la evolución del paciente. Entonces, no hay un punto, no hay una guía que te diga en qué momento vas a tratar de quitar el esteroide o de evaluar la respuesta. La respuesta es clara, en este paciente también es clara, porque pese a que nosotros iniciamos una dosis baja, el paciente es completamente a la mejoría. El paciente salió del hospital pesando 40 kilogramos. Al mes de hoy el paciente ya ha recuperado 12 kilogramos. El único tratamiento que tiene son 10 miligramos de prednisolona. Entonces, de esa sería una forma de evaluar la respuesta al esteroide también, no la mejoría clínica del paciente. El doctor Pérez menciona una afectación pulmonar que existe en un hallazgo de imagen que guíe hacia el diagnóstico. Bueno, es una enfermedad muy difícil, como pudimos ver. El compromiso pulmonar fue algo que se dio en el tiempo. Definitivamente, al hacer la biopsia pulmonar fue el que nos despejó la venda que teníamos con el paciente, porque siempre pensamos que era un tumor.
Entonces, hay que seguir con este paciente, no es el paciente que simplemente nos va a llegar a medicina interna o a reumatología y simplemente va a hacer una radiografía. Este paciente, definitivamente, cada imagen que se le hizo en este proceso fue justificada para poder llegar a ese diagnóstico y encontrar el lugar o el sitio donde pudimos hacer la biopsia, ¿no? Bueno, Edwin, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al doctor Juan Manuel Bello, que es el jefe del programa de la Universidad Militar Nueva Granada, que nos va a hacer sus comentarios acerca del caso. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos por participar en este caso, que nos presentó muchos retos con respecto al abordaje. Felicito a Edwin porque pudo plasmar una historia que fue bastante difícil con respecto a llegar a una aproximación, como les dije, diagnóstica, pero muchas cosas, aparte de lo que propusieron muchos de mis colegas de exámenes, tinciones, a veces las cosas las da también el tiempo, ¿sí? El tiempo nos sugiere y los tratamientos que posiblemente nos estamos enfrentando a una enfermedad por IgG4, pero como decía Edwin, toca estar muy pendientes en la evolución posterior, en algún momento se presente algún diferencial, específicamente una enfermedad infiltrativa, pero igual creería yo que cumple con muchos de los postulados de causalidad con respecto a la temporalidad y la evolución del paciente con las medidas terapéuticas que se hicieron, y el que no haya presentado un desenlace desfavorable si no se hubiera tratado oportunamente una enfermedad infiltrativa. De nuevo, Edwin, lo felicito, se ajustó al tiempo. Fue un caso muy interesante yo creo que para toda la comunidad de los reumatólogos, y agradecemos mucho la asistencia que tuvieron y los comentarios que dieron a favor de la presentación del caso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos dar por terminada la reunión. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en un mes. Gracias, doctor Edwin. Un gran esfuerzo. Muchas gracias al equipo de gastroenterología del Hospital Militar. Estuvieron muy atentos. La discusión muy interesante gracias a sus comentarios. Gracias al doctor Bello. Y nos vemos entonces en un mes. Que tengan buena noche. Profe, yo también quisiera agradecer al grupo de patología, al grupo del laboratorio de inmunología del hospital, que también estuvo muy al pendiente de todos estos pacientes. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos, feliz noche.